Bueno, vamos a continuar. Antes de resolver más problemas en el curso o analizar más casos, voy a hacer este video nada más para cubrir las condiciones de frontera típicas que aparecen en los problemas de transferencia de calor. Ya en el problema anterior, en la pared plana, ya utilizamos las condiciones de frontera y lo que vimos es que debido al balance microscópico y al que haya términos de segunda derivada que vienen del proceso de conducción, se van a requerir la mayor parte del tiempo dos condiciones de frontera. ¿Sí? En el problema anterior, reitero, ya resolvimos uno en donde las condiciones de frontera era uno de los tipos que voy a hablar ahorita, específicamente el de temperatura conocida, que es con el que voy a empezar. Entonces las condiciones de frontera en general van a caer en alguna de estas cuatro que voy a revisar. Y la primera es temperatura conocida, que fue la que usamos en el problema de pared plana. ¿Sí? Y entonces es así tal cual. Si tienes tú una superficie y tu eje X empieza aquí, similar al problema que resolvimos, pues lo que establecimos es, nosotros conocemos la temperatura ahí, que la voy a llamar aquí TS. Entonces, por eso se llama temperatura conocida. Esa TS es conocida. Entonces, mi condición de frontera pues sería en X igual a 0. Y T es igual a TS. Esta es entonces la condición de frontera. En el problema anterior, nada más como recordatorio, teníamos en X igual a 0, T es igual a TS1 y en X igual a L, T es igual a TS2. Entonces las dos condiciones son de este tipo, son condiciones de frontera de temperatura conocida, son las más sencillas, se le llama condición de frontera tipo Dirichlet. Y son las más sencillas. Bueno, ese es el primer tipo de condición de frontera. El segundo es flux de calor conocido. Entonces, para este caso pues consideramos otra vez una superficie. Igual que acá arriba, esto pues es un sólido. Y tenemos una superficie entonces en X igual a 0. Necesitamos, esa va a ser una de nuestras fronteras, necesitamos una condición. El ejemplo más sencillo, bueno, aquí la condición es, o se le llama flux de calor conocido porque la cantidad de calor que llega a tu superficie, le voy a llamar QSB', este es conocido. Ese es el flux de calor conocido. ¿Sí? El ejemplo más sencillo y más claro de entender es la radiación del sol que llega a la superficie es algo ya conocido. ¿Cuántos watts llegan por metro cuadrado? Es conocido. Entonces esta condición pudiera hacer eso. Ese flux es la radiación que viene del sol y quiero analizar qué pasa con cierta superficie. ¿Sí? Lo importante pues es que QSB' es conocido para ciertas circunstancias. La condición de frontera aquí se genera utilizando el balance macroscópico aplicado a superficie. Entonces aquí está nuestra superficie, la señalamos con una línea cortada y hacemos nuestro balance. Y lo que aprendimos ya en un video anterior es pues, la tasa de calor que entre pues tiene que salir. Entonces sería QS, que es lo que está entrando, ¿sí? Que es el que está ahí escrito, y lo que sale pues debería de ser lo voy a llamar flux conductivo, puesto que es un sólido. Entonces sería QS por área, que es lo que entra, y lo que sale sería Q conducción B' por área,
Aquí el área pues es irrelevante, se va a eliminar, es la misma superficie donde está haciéndose el balance. Y entonces de ahí generamos nuestra condición de frontera, que sería en x igual a 0, qs es igual a q de conducción. Esa sería la condición generada a partir del balance macroscópico. Podemos especificarlo un poco más, puesto que sabemos que Q conducción, pues podemos calcularlo utilizando la ley de Fourier. Sabemos que es menos K dt en dx. ¿Sí? Entonces podemos sustituir esa información aquí. Ahí está. Esa sería entonces nuestra condición. Por ahí la usaremos más de alguna ocasión. Voy a reiterar aquí algo que ya dije también en el problema anterior cuando evaluábamos las condiciones. Es lo que estoy encerrando aquí en el rectángulo. Está fijo. Una cosa depende de la otra. Es decir, esta temperatura de aquí es igual a Ts siempre que X sea igual a 0. Entonces esta información está ligada, no puede estar separada. Lo mismo es acá. El flux conocido es igual al flux que va a salir o va a seguir avanzando por conducción, pero eso es cierto en esta posición nada más. ¿Sí? Entonces todo está acoplado, no puedes evaluar una cosa o la otra. Todavía para ser redundante es común que escriba que esta derivada debe ser evaluada en x igual a 0, porque estás en esa condición es pues para eso que estamos escribiendo del balance macroscópico, esto está determinado para x igual a 0. ¿Sí? Entonces no pierdan de vista eso. Bueno, el tercer tipo de condición de frontera es superficie aislada. En libros en inglés es común que le llamen no flux. Y entonces ahora vamos a poner un ejemplo otra vez, una pared. Supongan que algo está pasando y el calor viene en esta dirección. Y sería pues un calor por conducción, puesto que es un sólido. Aquí pongamos x igual a 0, pero acá estamos aislados, o esta superficie está aislada. Y es de donde viene el nombre de la condición de frontera. Independientemente de eso, pues ya sabemos que siempre podemos hacer balances macroscópicos en superficies. Y entonces lo voy a hacer aquí para generar la condición de frontera. Entonces, de acuerdo a lo que aprendimos, es lo que entra, que sería Q por conducción. Pues ya no puede seguir avanzando, acá no puede salir porque la superficie está aislada. Entonces debe ser igual a 0. Y esto lo estamos haciendo en x igual a 0. Esta es la condición de frontera para una superficie aislada. Y de la misma manera podemos calcular conducción con la ley de Fourier. Y voy a sustituir entonces esto aquí para escribir ya la condición final, que sería en x igual a 0 menos k por a dt en dx. Como digo aquí voy a ser redundante, voy a poner que eso es en x igual a 0, es igual a 0. ¿Sí? El área y la conductividad y el menos pues no tienen sentido. Y lo que vamos a obtener es en x igual a 0, la derivada debe ser 0. La derivada del perfil debe ser 0. Cuando resolvamos problemas donde hay una superficie aislada va a quedar más claro por qué debe cumplirse, por qué debe suspenderse el gradiente, que es, si la temperatura no cambia con la posición, se suspendió el gradiente, no hay gradiente. Esa es entonces la condición de frontera de no flux o superficie aislada. Y el último tipo de condición de frontera es superficie convectiva, que es la más común. Como ya dije en el problema anterior, la condición tipo Dirichlet, pues no, hay situaciones donde no podemos medir la temperatura de la superficie, pero sí la de un fluido. ¿Sí?
Entonces vamos a superficie convectiva. Aquí ahora tenemos nuestro material. Este es el sólido, pero está expuesta a un fluido a cierta temperatura y que ejerce cierto coeficiente convectivo. Y vamos a poner aquí x, comienza x para que sea en x igual a 0. Y nuevamente pues, hacemos nuestro balance macroscópico en superficie. Vamos a suponer que el calor va en esta dirección. Entonces algo entra a mi superficie y como es un fluido, pues le voy a llamar que es Q convección. Algo sale, pero avanza por un sólido, pues debe ser Q conducción. Y esos deben ser iguales. Esto en x igual a 0. ¿Sí? Podemos, de la misma manera, tenemos expresiones para calcular Q convección y Q conducción. Entonces, Q convección, pues es la segunda ley de enfriamiento de Newton. Vamos a considerar que la temperatura aquí es Ts. Entonces sería T infinito menos T, ¿no es cierto? Aquí no hagan caso a esto. Aquí más bien la temperatura en la superficie no es conocida, por eso te ves en la necesidad de generar esta condición de superficie convectiva. Pero la expresión, pues si la conocemos, sería T infinito menos una temperatura en x igual a 0 que no conozco, que sería pues esta de aquí. Esta sería la temperatura en x igual a 0. Pero la premisa es, no la conoces, porque si la conocieras, pues entonces usa la condición de frontera de temperatura conocida. No la conoces, pero la podemos dejar así expresada de que es la temperatura en x igual a 0. Y para conducción, pues la ley de Fourier. Bueno, entonces voy a sustituir esta aquí y esta acá. Entonces obtendríamos h por a, t infinito, la temperatura en x igual a 0 que no conocemos, debe ser igual a menos k por a de t en dx, y esta derivada, como saben, pues es en x igual a 0. Todo esto es en x igual a 0. Esta es la condición de superficie convectiva. De acuerdo al problema que ya resolvimos, lo primero que obtuvimos es el perfil, es cómo cambia la temperatura con la posición. Una vez que se tiene el perfil, ya se puede entonces calcular, sustituirlo aquí y nada más evaluarlo en x igual a 0 y tomar el perfil y derivarlo y el resultado sustituirlo en x igual a 0 para sustituir aquí. ¿Sí? Entonces por eso es que dependemos siempre del perfil. Y de aquí las áreas pues se van a cancelar. Esta es entonces la condición de frontera de superficie convectiva. Todas o la mayoría se me hace que se usan en el curso, si mal no recuerdo. La que les da más problemas es esta. Y como les da más problemas, voy a sustituir, voy a apelar al video anterior donde determinamos que el perfil es una línea, era una línea recta donde t era igual a c1x más c2. ¿Sí? Entonces supongan que nuestro perfil es este. Pudiera ser cualquier otra ecuación, lo que es importante aquí es el procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer pues es sustituir ese perfil esta temperatura la voy a sustituir aquí, la voy a evaluar en x igual a 0 porque eso es lo que requiere, y acá necesitamos la derivada, entonces voy a derivar mi perfil de t en dx es igual a c1 y esto lo voy a sustituir aquí. No, esta derivada no depende de x, entonces no es necesario hacer esta evaluación. Voy a ver si lo puedo hacer aquí abajo, entonces sería h t infinito menos la temperatura evaluada en x igual a 0, que sería c1 por 0 menos c2, ¿sí? Igual a menos k,
y la derivada evaluada en x igual a 0, que no iba a ser relevante, pero la derivada es de 1. ¿Sí? Entonces esa sería la evaluación de la condición de frontera de superficie convectiva para este perfil, para el perfil lineal que está aquí. ¿Sí? Entonces es común que cometan errores porque no evalúan una parte. Por ejemplo, es común que hagan esto, que esta parte la hagan bien, que sustituyan menos k por c1, pero la otra parte la hagan mal, es decir, que aquí escriban, aquí dejen una t, por ejemplo, y luego ya despejan c1 y obtienen algo, pero resulta que ese algo pues depende de t, y t es una variable dependiente. Si ella cambia, c1 va a cambiar, y eso está mal porque c1 es una constante y tiene que ver porque se cometió un error aquí. ¿Sí? Bueno, ahí están las condiciones. Tengan cuidado con las evaluaciones de esta parte de en esta posición esto es cierto. Si te mueves de esa posición ya no es cierto. De todo, como digo, resolveremos problemas, pero pues si quieres hacer este video donde estén las condiciones separadas.